bienvenido a Exprésala. Gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este proyecto. ¿Cómo ves tú la responsabilidad del Estado en materia de garantía de derechos humanos y, bueno, desde tu experiencia en la academia, por ejemplo, para los derechos sociales? El tema de derechos sociales es un tema que yo lo retomé con mis alumnos en una clínica de Ecuador. Y para mí era como muy importante los derechos sociales porque son los derechos que tienen que ver con la desigualdad de la sociedad. Claro, y tú encuentras en derechos humanos teorías que te hablan de la exigibilidad de unos derechos que son privilegiados, que históricamente se han teorizado y que son estos derechos civiles y políticos. Y luego ves estos derechos que la academia dominante no los da mucha importancia, que ni siquiera los tiene en sus constituciones, los países de Europa y Estados Unidos no los tienen incluidos, y para nosotros es sumamente importante. Entonces, claro, una primera conquista que han logrado los movimientos sociales en Latinoamérica es constitucionalizar los derechos sociales. Pero el gran déficit que tenemos nosotros es el cómo protegerlos. De ahí, por ejemplo, esta corriente latinoamericana de litigio de interés público, de litigio en derechos sociales, es tremendamente importante. Y ahí hay muchas dificultades. Entonces, la una es que no hay teoría adecuada, la otra es que los jueces no tienen la formación suficiente ni tampoco tienen, digamos, la capacidad receptiva para poder ver que el problema de educación, el problema de la pobreza, el problema de la desnutrición, de la mortalidad infantil es un problema jurídico, cuando te ven todo con categorías civilistas. Y el otro problema que es terriblemente grave es que es tan ancestral, digamos, la desigualdad en nuestros países, que los titulares de los derechos, los grupos humanos que sufren la pobreza, que sufren la violación de derechos sociales, no se ven como tales y no comparecen o sea, no van espontáneamente a un abogado o abogada. Entonces, claro, tú tienes que estar trabajando con todos estos campos, tienes que buscar teoría, y además muy creativa, que no la encuentras en los textos de forma clara, aunque ahora últimamente ha habido teoría importante. La otra es que tienes que hacer argumentos persuasibles con los jueces y tratar de despertar e introducir nuevas categorías para poder resolver otros problemas que no eran considerados como jurídicos. Y la otra es encontrar a las víctimas que estén dispuestas a meterse en este horror de la judicialidad, de la demanda y todo lo que significa el acceder a un servicio al que nunca han ido y al que tampoco es como muy amigable. Entonces, todos estos problemas, claro, la idea es enfrentar esos problemas y tratar de que los derechos sociales y el derecho tenga sentido en transformar las prácticas y lograr transformar una sociedad, aunque sea de instrumentos, aunque sea a través de la exigibilidad de casos o situaciones muy concretas, ¿no? Y en la región estamos experimentando, por ejemplo, había unas nuevas constituciones. Digamos, hay unos países que están generando nuevas constituciones, entre esos Ecuador. Y en esa explicación de los problemas, ¿cuál crees tú que sea el fenómeno social al que pretenden responder principalmente esas nuevas constituciones? Yo creo que bueno, el fenómeno es complejo y puedes encontrar diferencias en la región. Pero sin embargo puedes encontrar grandes semejanzas entre todos los países. Y yo creo que hay además es una corriente evidente que se va como expandiendo de instituciones que se van haciendo comunes, como por ejemplo el control de constitucionalidad y jueces que controlan la constitucionalidad de las leyes y la constitucionalidad de los actos públicos a través de las acciones de tutela o de protección. Pero yo creo que hay dos fenómenos que han llevado a esta ola de constitucionalismo latinoamericano y el uno yo creo que tiene que ver con la deslegitimación de la institucionalidad que tenemos. O sea, es evidente que el Estado no ha logrado responder a las necesidades de la gente y además es un Estado en el que nadie cree. Entonces Ecuador es un ejemplo quizás el más patético de la región. Tú tienes ahí 8 presidentes en 10 años, todos han salido por, además la consigna de que se vayan todos, que los escuchas desde Argentina, en Ecuador, de todo lado, cuando ahí está, que se vayan todos porque nada funciona, y nada funciona porque el Estado no está dando respuestas, ni tampoco satisface a la necesidad de la gente. Esa es la una. Y la otra respuesta que tiene que ver con esa generosidad en la proclama de derechos que comienza Brasil y Ecuador, creo que es el ejemplo más reciente y también de demostración de la generosidad de derechos que está ahí, es que la desigualdad es evidente. O sea, ha habido en los años 80, 90 una eclosión de movimientos sociales y todos los movimientos sociales están exigiendo un trato más igualitario en términos sociales y también un trato más respetuoso a la diversidad.
todas esas dos demandas, la adicional no funciona y necesitamos nosotros que nos atiendan nuestras necesidades a través del reconocimiento de derechos, que es la forma jurídica de manifestar esa necesidad. Todo eso hace que ha habido estos movimientos. Y a mí me parece que hay una característica importante entre el constitucionalismo contemporáneo de la década pasada y de este comienzo del milenio, es que estas reformas constitucionales, a diferencia de lo que ha pasado en nuestra historia constitucional, han sido dentro de un proceso democrático y muchas de ellas aprobadas en un referéndum, cosa que nunca en la historia ha pasado. Yo creo que hay evidentemente una respuesta jurídica y claro, el reto es ¿va a funcionar estas reformas constitucionales? ¿Cómo se las implementa? Y hay un reto enorme. Porque si identificamos estos problemas, identificamos esas tensiones, para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el reto del derecho en Latinoamérica y cuál es en ese sentido el reto de las facultades de derecho en Latinoamérica? El reto evidente es implementar esa promesa y esa utopía que está en nuestras partes dogmáticas de nuestra Constitución. Ahí hay un reto enorme. O sea, y ahí creo que el rol de los abogados no puede ser única ni tampoco exclusiva. Nosotros tenemos que aprender de otras disciplinas, tenemos que interrelacionarnos, tenemos que desarrollar todas esas promesas que están a través de las garantías. Las garantías son múltiples. O sea, yo creo que hay un error de pensar que solamente a través de la garantía jurisdiccional se puede cumplir toda esa promesa de derechos. Ecuador fue en eso muy innovador y pensó también en garantías que no son jurisdiccionales, sino también son garantías de política pública y garantías también de todo el Estado que tiene capacidad de normar. Ecuador se hizo un esfuerzo enorme de tratar de vincular a todos los poderes del Estado a los límites y los mandatos de los derechos humanos. Claro, y ahí uno dice, el abogado y la universidad, ¿cómo entran? Si tú lees cualquier literatura que se ha escrito sobre la enseñanza jurídica en toda la región, desde México hasta Argentina, tú vas a ver que siempre los abogados hemos estado atrás de las decisiones políticas y hemos siempre estado atrás de los movimientos sociales. Y cuando hemos entrado siempre a restringir la posibilidad. Siempre hemos dicho, hasta acá no llega el derecho, eso no hay cómo, la legitimidad activa es un problema, tienes que hacer una demanda, los requisitos de esta demanda son estos. Y hemos sido realmente, como ya decía Novoa Monreal en los años 70, hemos sido realmente un obstáculo al cambio. Ahí hay un llamado enorme de que la institucionalidad, el Estado y el derecho tiene que ser transformador. Eso nos dicen las reformas. Y tú vas a ver la cultura jurídica en las clases de derecho y los libros que escribimos, en cambio nos dicen, tienes que ser conservador. Y ahí hay un problema. Quizás de Colombia es una excepción enorme en la producción científica, pero en general incluso cuando vas de aquí a una librería, pero cuando vas a otros países vas a encontrar que los abogados seguimos pensando en la teoría del cheque, en la teoría de las obligaciones, en el derecho. Acá ahí encuentras una diversidad literaria que es importante, hay pluriculturalidad, la transformación, la criminalidad vista desde otro, la interdisciplinaridad y todo eso. Pero yo creo que nosotros tenemos que romper ese paradigma cultural de esa teoría pura del derecho que nos dijo, ustedes tienen que hacer un análisis, su objeto de estudio es la ley y nada más, y nosotros creo que tenemos que abrir ese primer objeto de estudio y pensar que la ley está dentro de un contexto, y es un contexto desigual, de inequidad, de exclusión. Y segundo, al abrir el contexto, el método exegético que enseña la universidad clásica no es el único, aunque no hay que descartarlo, pero no puede ni debe ser el único. Entonces tenemos que aprender métodos de las ciencias sociales, de la antropología, para que esa brecha que existe entre la realidad y la norma jurídica sea cada vez más corta y que, en otras palabras, el derecho sea eficaz, cosa que Bobbio decía, eso es de la sociología jurídica, ni siquiera jurídica. Y Kelsen decía, eso no es la justicia y eso no es un problema del derecho. Entonces yo creo que ahí está la responsabilidad. Tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que facilitar tenemos que ser servidores de la gente, tenemos que construir la transformación y ser creativos en las respuestas. Pues Ramiro, muchas gracias por tus respuestas y por tu tiempo, por hacer parte de este proyecto de Exprésala, y a ustedes esperamos también que nos sigan acompañando con más entrevistas.